10:37. Regresamos al set de Más Positivo a esta hora de la mañana. Tenemos invitado a esta hora. Vamos a hablar con el capitán Jaime Valenzuela, jefe de la Abocar de Talca. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Katy. Exactamente, Hola, Katy. estábamos conversando, estábamos Katy. aquí conversando acá con el capitán porque hay cosas que de repente la gente desconoce, la comunidad también tiene que informarse. ¿Cuál es el rol que cumple cada funcionario de las Fuerzas Armadas? En este caso, anteriormente tuvimos a un capitán de la CIAT quien nos comentó, quien nos educó en qué consiste, y hoy claramente vamos a hablar con Jaime Valenzuela, jefe de la Abocar de Talca, y donde nos va a contar, que nos explique lo que significa esta sigla, la Abocar, que muchos quizás sabemos, pero otros no, y eso es importante, educar a la gente para que nos cuente en qué consiste su trabajo. Por supuesto, muy buenos días. El Abocar de Carabineros es un organismo técnico y cuya sigla significa Laboratorio de Criminalística de Claro. Carabineros. Ya. Ahora, como ustedes se podrán imaginar, o a partir del mismo nombre, nuestro rol fundamental es la investigación criminal a partir de las evidencias que se encuentran en los distintos sitios de suceso a los cuales nosotros concurrimos. Esto indudablemente que va en ayuda directa de las investigaciones que impulsan los fiscales del Ministerio Público. Sí. ¿Dónde lo encontramos, por ejemplo, la Abocar, cuando hay accidente? ¿Dónde siempre nos vamos a encontrar con el típico vehículo de carabinero, pero que dice la Abocar? Es relativo. Lo que pasa es que nosotros abarcamos un amplio espectro de investigaciones, entre las que se cuentan indudablemente homicidios, suicidios, de pronto accidentes laborales donde hay resultados de fallecidos, robos, ¿cierto? Incendios, tanto estructurales como incendios forestales, que aquí en la zona, sobre todo en época veraniega, ¿cierto? Son muy comunes. Es más o menos el espectro que nosotros abarcamos. Para esto nosotros indudablemente que utilizamos diversas técnicas investigativas y criminalísticas, aplicando, por ejemplo, reactivos reveladores de rastros papilares latentes, levantando muestras de manchas de sangre, aplicando técnicas, ¿cierto?, planimétricas y un sinfín de disciplinas que van en ayuda de la criminalística. Ese es típico cuando vemos, no sé, por la tele, en la teleserie, por ejemplo, cuando andan investigando y andan con la cosita buscando las huellas. Ese es el trabajo en sí para que la gente más o menos asocie lo que estamos conversando. Exacto, el trabajo nuestro involucra justamente la aplicación de estos reactivos, aunque la verdad de las cosas no es tan llamativo como de pronto Claro. lo pudieran hacer ver estos No, shows. no es CSI la cosa. Sí. ¿no? Claro, estos shows más bien hollywoodenses. Sí. Es relativamente similar a lo que aparece ahí, pero claro, el fin es ese finalmente. De hecho, en base a eso se han logrado identificar personas que han estado en un sitio de suceso y se han logrado condenas en base a estas técnicas, porque finalmente lo que nosotros hacemos con esto es situar científicamente a una persona en un sitio del suceso. Mira. Sí, me ha tocado de cerca eso de este polvito negro, ¿no? Así es. Buscar Sí. las huellas. Sí, una vez me robaron hasta me faltaron las ventanas en Santiago. De- Y ahí pataleé tanto que tuvo que llegar, me acuerdo, gente de la Abocar, y al final los ladrones andaban con guantes, así que éxito. Ahí deben estar disfrutando De todas tus cosas. mis cositas todavía. Otro tema dentro de las diversas temáticas también que engloban, está la prevención en la comunidad, por ejemplo, los billetes falsos y todo eso. Exacto. Claro, que también tiene que ver cómo distinguir un billete falso. Actualmente las técnicas de copia de estos papeles es mucho más parecido a los reales, ¿no? Antiguamente eran burdas, Exacto. era casi un papel de fotocopia y el que caía era porque en realidad estaba muy despistado, ahora no. Exacto, bueno, para eso nosotros tenemos acá en la región, como la Abocar, nuestro laboratorio de documentología forense, Ya. el cual cuenta con instrumental avanzado, ¿cierto?, para poder efectuar cotejos documentales. Ahora bien, respecto de lo que dice en relación con la falsificación de billetes, la verdad es que a nivel regional no es tanto como uno de pronto pudiera pensar. Ok. Ya esta región en ese sentido, y en eso quiero ser enfático con la comunidad, llamarlos a la calma, a que confíen en su papel moneda, porque aquí en esta región al menos no es alto, en lo más mínimo, sino que es muy bajo el nivel de billetes falsificados. Ahora, ¿cómo identificar un billete falsificado? ¿Ya? Nosotros, la nueva familia de billetes, ¿se acuerdan que antes teníamos otros billetes Sí. que fueron reemplazados por los actuales? Exactamente.
La nueva familia de billetes incorpora una metodología que el Banco Central ha querido impulsar, que se llama MIT, que son las siglas de mire, incline y toque. Ahora bien, mira. ¿cuál es la idea de esta metodología mire, incline y toque? Es que cualquier persona que de pronto nos pudiera estar viendo en su casa, sin la necesidad de una luz ultravioleta o sin la necesidad de cualquier instrumental, pueda determinar si un billete es falsificado o es original. ¿Qué es lo que hay que mirar? En primer lugar, nosotros cuando tenemos un billete, por ejemplo, los billetes de algodón, como son los billetes de 10 y 20 mil pesos, tenemos en el costado izquierdo una cinta que tiene unos sol mapuche que se llaman tú. Cuando yo muevo ese billete, se produce una refracción de luz en unas microlentes que tienen esta cinta que se llama motion y que da la sensación de que el sol se está moviendo. Claro, que girara, ¿no? Exacto. Mira Eso el falsificador no lo puede, dado el nivel de tecnología que requiere para poder ser fabricado, el falsificador no lo puede simular. Claro, porque hay que hacer notar que fabricar un billete no es barato. No, por supuesto. No, o sea, no vale 100 pesos, por lo tanto, la inversión en maquinaria, el hilado del papel, que no podemos revelar obviamente qué tipo de papel es, pero tiene unos entramados que son bien difíciles de conseguir. Y otro tema, por ejemplo, es, en el de 10.000 uno toca una parte del cuerpo, del busto, Así es. Y tiene una textura. Se me está adelantando, Me está dejando sin trabajo. Mira, sí, es que yo soy comerciante, entonces... cada vez que me compran un cuchuflí, yo veo... estoy viendo si realmente... Reviso el billete para que no me hagan eso. Oye, es que es verdad eso, porque la gente uno desconoce... Por ejemplo, ahí estamos viendo un billete. Exacto. Su Gabriela. Ese billete que ustedes ven ahí en pantalla es un billete de polímero. En ese sentido, si ustedes se fijan, ese lugar donde salía la poetisa, ¿cierto? Gabriela Mistral. Como el lado blanco. Tenía un bisel de formato semicircular. Ese bisel tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque eso que nosotros vemos transparentes en esa ventana, en la práctica es la no impresión del soporte, del billete. Del plástico, el falsificador, ¿qué es lo que hace? Con papel scotch trata de dibujar algo similar y lo inserta en un sándwich de papel. No sé si me Ese explico. es el sol que decías tú. Ese sol mapuche que está ahí está presente en los billetes de polímero, que son los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos. Que son los más horribles del mundo, que se pegan, se caen. Pero ese billete tiene la siguiente particularidad. El papel o el plástico, en realidad, del cual está hecho, plásticos, sí. Ese plástico no se raja. ¿Por qué? Tiene una tecnología que se denomina Guardian, el sustrato, digamos, el plástico, que finalmente está hecho de una burbuja de plástico que tiene, aunque usted no me crea, 7 pisos de alto. Mira. Entonces ese plástico ya fue estirado a su máximo, digamos... Máxima posibilidad técnica, exacto. Claro. Y ese billete ya no se estira ni se deforma más. Por eso es que sirve para hacer billetes. Si usted lo tensa demasiado, lo que va a lograr es que el billete se raje, pero no que se deforme. Exacto. Ahora, ese plástico es muy durable, por eso es que se usan los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000, que son los que más circulan. Y los que más se caen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se deslizan. Si ustedes tienen un billete de 20.000 y uno de 2.000, ¿cuál van a cuidar más? El de 20.000. Por supuesto, es lógico. Y el de 10.000 también. Por eso es que esos billetes siguen siendo de papel algodón. Porque esos billetes se cuidan más. Obviamente la gente los cuida más. Oye, claro, es de mucho valor. Al margen de lo castrense, de buscar los errores en los billetes, es bonito el diseño de los billetes. Hay todo un arte. Hay harto trabajo detrás de eso, de artistas que fueron contratados por el Banco Central. Ahí en las imágenes se veían que se estaba frotando el billete contra un papel. En el imaginario colectivo siempre está presente esto de que eso sirve para determinar si un billete es falso o no. En el sentido de que si el billete traspasa su tinta al papel con el que lo estoy frotando, el billete es original. Y eso lo único que provoca es que los sistemas de seguridad que tiene el billete y el billete en sí se dañen. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que fijarnos en otras cosas. Por ejemplo, lo que hay que mirar, la marca de agua, en el caso de los billetes de 10 y 20.000 pesos, que sea igual al personaje principal del billete. Claro. Después, al costado derecho o abajo, en realidad, de la marca de agua, hay unas líneas incompletas. No sé si alguna vez las has visto. Y eso están en todos los billetes. Así como seguidas, ¿sí? Eso se llama motivo coincidente. Si ustedes miran eso tras luz, porque por el otro lado tiene lo que falta para completar la cifra, digamos. Claro. Al mirarlo tras luz, ustedes tienen que ver cómo se completa la cifra completa del valor del billete, pero con una coincidencia exacta de los trazos. Claro. Exacto. ¿Por qué?
Porque el Banco Central sabe cómo opera el falsificador. Sí. El falsificador lo que hace generalmente es imprimir muchos anversos, muchos reversos, los recorta y finalmente arma lo que yo hablaba hace un ratito atrás, una especie de sándwich. Entonces, en esto que pega las dos partes del billete y hace un solo billete, por lo general los trazos van a quedar discordantes. Claro. En circunstancias que la técnica que tiene de impresión el Banco Central, obviamente asegura que estos trazos, de hecho ahí se ve abajo al costado derecho del dedo, Sí. se ve cómo está completada la cifra completa a trasluz. Claro. Y ahí, insisto, tiene que haber una... Es harta seguridad un billete. Por Si supuesto. uno aprende a leerlos bien, es muy difícil que Los le hagan billetes eso. nuestros, porque hay medidas de seguridad que uno conoce, digamos, a nivel usuario, y hay otras medidas de seguridad que nosotros conocemos a nivel perito, que Claro. por razones de lógica no podemos divulgar. Claro. Pero los billetes chilenos, yo me atrevería a decir que están por lejos o fácilmente entre los 5 o 6 billetes más seguros del mundo. Sí. Los billetes nuestros no tienen absolutamente nada que envidiarle, por ejemplo, al dólar, o al euro, o al Sí. yen, o a monedas, digamos, de mayor Sí, lo renombre. que nos falta es tener más billetes, pero esa es otra Bueno, cosa. Eso. ahí lamentablemente yo no me puedo pronunciar. Exactamente. Yo creo que Claro. la gente si estamos hablando de un tema sumamente importante, el poder reconocer cuando tenemos un billete falso. ¿Y qué hacer también? Y qué Claro. hacer. ¿Cómo proceder con eso? ¿Cómo- Porque- ¿Qué hago yo si me encuentro? Porque hay muchas personas, no sé si será verdadero o falso, pero yo he escuchado mucho que de repente hasta un cajero ha arrojado Sí, puede ser. un billete falso. ¿Qué hace Vamos la a hablar de gente? dos cosas, de qué es lo que hacer cuando tenemos un billete falso, y otra cosa que también le interesa mucho a la gente es qué hacer cuando yo tengo un billete dañado. Porque también Ah, También claro, es cuando le falta un importante. pedazo. cuando le falta, porque la gente dice, no, este billete hay que botarlo, ya no sirve, Claro. etc. Bueno, en el caso que nosotros tengamos un billete falsificado, ahí tenemos que ser muy responsables al respecto. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a una comisaría y dar cuenta del hecho, porque hay que entender que poner en circulación o que a uno le entreguen un billete falsificado es un delito. Mira. Entonces, si yo recibo un billete falsificado, me doy cuenta de que tengo en mis manos un billete falsificado y lo pongo en circulación, Estoy siendo cómplice de ese delito. estoy cometiendo yo un delito. Claro. Más que siendo cómplice, estoy yo siendo autor de un delito. Entonces eso podría implicar de que a mí, la persona que me lo está recibiendo, se percate, llame a Carabinero y eventualmente yo tenga que responder, ¿cierto?, ante la justicia por eso. Y si yo no me doy cuenta de eso, o sea, Bueno, por ejemplo, ahí porque ha pasado puede ser, personas que llegan a Queda un como lugar, criterio también. claro, Mm. a un eso, yo Por creo que supuesto, también claro, pasa ahí a criterio. hay que ir viendo bien caso Sí. a caso, porque uno tampoco puede generalizar también Exactamente. sobre todo este tema. Pero en el caso hipotético de que una persona por A o C motivo recibió un billete falso, no conoce, ¿cierto?, esta metodología Sí. del meet clean y todo, y está tratando de hacerlo circular sin saber que es falsificado, y que obviamente le dice, ¿no?, y sabes que este billete es falsificado, también tiene la obligación de constituirse en una unidad de Carabineros y dar cuenta del hecho y entregar el billete para que sea remitido a la Fiscalía, porque hay detrás de todo esto una investigación. Sí, claro. Porque obviamente la Fiscalía lo que hace por el lado pericial es remitirnos el billete a nosotros para que nosotros con nuestros conocimientos, ¿no es cierto?, de nuestros peritos documentales, más nuestro equipamiento, hagamos una pericia del documento del billete y podamos señalar si el billete es efectivamente falso o no, porque podría ser incluso un billete muy antiguo que esté en muy mal estado y que dé la impresión de ser O falsificado. a veces cuando Exacto. los antiguos, los de algodón, pasaban por la lavadora, muchas veces quedaban de un color quedan extraño. todos arrugados, ¿cierto? Quedan como una especie de tela, yo me acuerdo Claro, haber visto algún sí. billete así. Bueno, hoy en día con los de polímero eso ya No pasa nada. no No se pasa ve, nada. pero Claro. como digo, insisto, nosotros tenemos que pronunciarnos respecto a si el billete es falsificado o no. Y al mismo tiempo la Fiscalía sigue la investigación desde el punto de vista de las declaraciones. A ver, usted, ¿quién se lo pasó a usted? Y tratar de armar este rompecabezas para determinar... a ver, Para llegar al origen, finalmente. este billete, claro, viene de tal parte. Ahora, yo he trabajado en el norte del país, lo que les comentaba hace un rato atrás. Se ve mucho allá, Hacia me el norte imagino. del país se ve, pero no porque nosotros falsifiquemos nuestros billetes. Es porque lamentablemente hay algunos países vecinos, ¿cierto?, que se dedican a este tema de la falsificación De la y que además falsificación. tienen muy buenas técnicas. Sí. No tanto como para llegar a poner en duda a un perito, porque finalmente siempre hay medidas de seguridad que, insisto, el falsificador no va a poder lograr imitar. Pero sí, de pronto fabrican billetes que, imagínense, bueno, pre-pandemia, en algún local de alcoholes oscuro, ¿cierto?, en un fin de semana, Claro. alguien lo recibe, alguien se lo pasa a tal persona y el billete empieza a circular, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo bueno es que, insisto, en nuestra región eso afortunadamente no se ve. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas tienen un billete dañado? Sí. Muchas veces
gente más mayor de pronto guarda los billetes, se le quemó por algo, ese motivo, una dependencia, había dinero ahí, Claro. ¿qué hacemos con esto? ¿Lo perdemos? ¿Lo recuperamos? ¿Cómo se hace? La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central determina que ellos deben responder y reponer todo aquel billete que esté dañado y que presente al menos el 51% digamos, del billete bien. Ya, mira, eso es interesante porque sí. mucha gente dice, Sí. no, este billete le falta por lo menos un O cuando cuarto. le falta la mitad de Cuando yo algunos era La mitad más niño, uno. Sí. alguna vez mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Si un billete tienes que tener cuidado, si alguna vez a un billete le falta la serie, Sí. no te lo van a reponer. Pero en la práctica no es así. Basta, insisto, con que el billete tenga el 51%, digamos, en buen estado, para que el Banco Central pueda devolverlo. Ahora, Banco Central hay en Santiago, no hay acá en Talca. Claro, y con Luca, digamos, no. Y la pregunta es, ¿y con pandemia cómo lo hago? No puedo ir a Claro. Santiago. Bueno, el Banco Central, previendo esto, en regiones lo que hace es establecer convenios con bancos comerciales, como le denominan ellos. Ah, mira. En este caso con el Banco Estado. Hay determinadas sucursales del Banco Estado que generalmente están en las capitales regionales o provinciales, que tienen, cuando uno ingresa, tiene pegado un sticker de estas 3 flechas de símbolo de reciclaje, Claro. ¿Ya? pero hecho de billete. Ah. Cuando uno entra a una sucursal del Banco Estado, la próxima vez que vayan, Mira, nos vamos a observen. fijar de eso. Ya. Cuando ustedes entran a una sucursal y vean este símbolo, es porque en esa sucursal ellos devuelven billetes dañados. Mira. Así Oye, que- qué bueno eso, porque de verdad hay muchas personas que tienen esa duda, pues ¿qué hago yo con mi billete? Por supuesto. O cuando hay personas que los coleccionan también, pero ya es Exacto. otra cosa. Pero pasa mucho que se deterioran algunos, los que son de algodón, como Exacto. dices tú, se deterioran, entonces al final no saben, y eso es sumamente importante, saber dónde llevarlo Sí, y cómo recuperarlo. Y los de polímero tienen, claro, son durables. Nunca he visto uno de polímero, aunque no lo lave, sobreviven igual. Exacto, Pero- uno lo Sí. puede arrugar Claro. y se vuelve a Sí. estirar. Pero Sí. tienen problemas con dos cosas de lo que he visto. Con el calor, que si uno, por ejemplo, lo pasa por una plancha, te queda así un billete sin Ah, por supuesto. Claro, No, como ni de lo Gran, hagan. de Gran Santiago. Sobrevive a la lavadora, no al planchado. Pero no al no al planchado. planchado, no. Y lo otro es que tienden a perder parte de su de su composición. O sea, las esquinas se le rompen, Sí. los de 1000 se parten por la mitad. Entonces, ahí también, qué bueno que la gente sepa, que nos aclares el tema. Pueden ir a estas sucursales, seguramente en Talca y en Linares también quizás hay, de Banco Estado. Podríamos averiguarlo, inclusive, cuáles son las que Exacto. reciben este cambio. Y pueden cambiar esos billetes. Canje de billetes, así se llama. Canje de Canje de billetes. billetes. De pronto hay gente que por A o C motivo, porque situaciones pueden haber muchas, tiene una cifra de, por decir algo, 100.000 pesos en billetes de la familia anterior. Esos billetes, Ah, también. esos billetes también son aptos para circular. Ah. Mientras nosotros tengamos pesos, porque se acuerdan que antes teníamos otra moneda. Escudos, claro. Exacto, y del escudo pasamos al peso. Mientras nosotros tengamos pesos, si yo tengo un billete, por ejemplo, de 500 pesos, que ya está extinto, Sí, Claro. sí. ese billete todavía es apto de circular. El billete de 1000 Ah. antiguo, el de 2000 antiguo, 5000 y 10.000, y 20.000, sí, Sí, también salió de 20.000. alcanzó a salir Sí, el que una se eliminó parte, fue el de 500. El pero de sí, 500. si usted por ese motivo tiene un billete de 500 pesos, se puede hacer circular. Yo no lo recomendaría porque eso ya es de colección al día de hoy. Sí, Claro, exactamente. Va, Mucho va que sumando lo- un poquito de valor conforme avanza en el tiempo. Sí, claro. Ese Ahí. sí que se deterioraba, el de 500 es que pesos. El de 500 pesos, claro, era el de menor denominación Sí. y en consecuencia era el que más circulaba. Sí. Yo hablaba un momento atrás yo recuerdo haber visto billetes que ya parecían de tela porque estaban Transparente. Gastadísimo. gastados, claro, Sí. y eran generalmente estos billetes de 500 porque habían circulado mucho. Que se parece mucho, yo lo comparaba de repente el de 500, ahora como son los billetes que tiene Argentina. Tiene unos billetes casi de metrópolis, que le decía yo. Sí, Aparte que son Perú es lo mismo. muy desgastado Sí, su moneda. como todo. decía, yo trabajé en el norte, en algún momento tuve la oportunidad de cruzar a Perú. Y claro, uno hace las comparaciones entre Sí. su papel moneda y el papel Sí. moneda moneda del país vecino. Y la verdad de las cosas es que, insisto, nuestro papel moneda es por lejos Y uno de los siempre, top cinco ¿sabes del qué? mundo. Buenísimo. De las empresas que yo tengo como, no sé si cariño, pero admiración de las empresas del Estado, es la Casa de Moneda, porque los boletos antiguos de micro, que yo Sí. alcancé a coleccionar mucho en un cuaderno, de una factura, y llega un boleto así chiquitito, Exacto. pero una calidad técnica, el dibujo, el diseño, el arte que imponían en esos billetes, paisajes de Chile, con una misma técnica parecía a los billetes, o sea, que podías imprimir en un espacio muy pequeño, arte muy bonito y también otro tipo de impresiones que ellos hacen. Pero ojo, Claro. la Casa de Moneda de Chile, curiosamente, ya no imprime nuestros billetes.
Ellos solamente se dedican a acuñar nuestras monedas. Lo mandan ahora a hacer a otra... Exacto, por ejemplo, los billetes de 10 y 20 mil pesos se hacen en Australia. Ah, mira. ¿Ya? Y otros billetes se hacen en Europa. Ahora, la casa de moneda, tal cual como dice aquí nuestro estimado amigo, sí tiene un nivel de tecnología de punta. Ya. De hecho, ellos fabrican mucho papel moneda para países extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, con la globalización, está todo está mezclado, al revés. claro. Allá nos fabrican los billetes a nosotros le fabricamos los billetes a los vecinos de acá, y es todo un asunto. Mira. Pero sí, en la casa de moneda tiene un nivel de prolijidad en su trabajo muy, muy grande. Pero al día de hoy ellos acuñan nuestras monedas, como le digo. Y la investigación, ahí está la Bocar claramente en esta investigación, en esto de los billetes falsos. Exacto. La gente ahí debiese, entre comillas, de repente acudir con ustedes, o solamente debe acercarse a una comisaría y ellos internamente Lo que pasa después es que nosotros no actuamos, a diferencia de pronto cuando uno denuncia un delito, no actuamos por mutuo propio. Ya. Vale, es decir, nosotros cuando actuamos es por expresa delegación de un fiscal. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque podría darse, ¿no es cierto?, que nosotros a lo mejor si actuamos de mutuo propio estamos, comillas, entorpeciendo la investigación, en el sentido de que a lo mejor el fiscal quería trabajar con la policía de investigaciones o de pronto quería abordar la investigación de otra forma. Entonces nosotros actuamos única y exclusivamente por delegación. A solicitud, claro. A solicitud del fiscal del Ministerio Público. Entonces la gente lo que tiene que hacer cuando se ve afectada, no solamente por un delito indudablemente de dinero, claro, de billetes, sino que por cualquier delito, debe necesariamente acercarse y hacer la denuncia respectiva. ¿Por qué? Porque es importante que la gente haga la denuncia. Porque en la medida que la gente haga la denuncia, a nosotros nos permite, en nuestras oficinas de operaciones de las comisarías, ¿cierto?, nos permite focalizar nuestros servicios. ¿En qué sentido? Nos permite decir, bueno, a ver, nosotros el delito, por ejemplo, de robo de accesorio de vehículos, se está sucediendo con mayor frecuencia los días martes, en el horario entre tal y tal hora, en tal parte. Y pueden generar datos estadísticos mucho más certeros. Y con esa estadística nosotros orientamos y focalizamos los servicios, porque si no, caso contrario, estaríamos dándolo, como se llama vulgarmente, palos de ciego. Claro, en cambio, si nosotros tenemos la información fidedigna que nos entrega la ciudadanía, podemos orientar nuestros esfuerzos y en consecuencia podemos ser más eficientes, que es lo que la ciudadanía finalmente espera de nosotros. Exactamente. Pero para nosotros ser eficientes también necesitamos la ayuda de la ciudadanía con la denuncia. Es algo mutuo. Sí, nos quedó un tema importantísimo pendiente. No sé, lo alcanzamos a tocar, director, unos 3 minutitos. Que tiene que ver con las estafas por internet, que es otra forma de operar que tienen de operar, ahora. De repente bandas delictuales muy, muy especializadas en este tema. Portales de bancos clonados, que la gente, si no ve el URL arriba de la dirección, no tiene idea que está cayendo en una trampa. También tiendas ficticias, que en realidad está toda la tienda, funciona con sistema de transferencia y todo, pero la tienda no existe. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo lo abordan ustedes también el tema de las estafas por internet? Bueno, que está muy que ahora se da mucho. Sobre todo con la proximidad del Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre ahora, claro. La verdad es que nosotros entregamos recomendaciones a la comunidad. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, como aquí muy bien se mencionaba, ante las tiendas ficticias. Porque el día de hoy no cuesta nada, con los conocimientos informáticos que hoy en día abundan en la misma internet, claro, el comprar un dominio parecido a lo mejor al de alguna tienda y hacer una copia clon, ¿cierto?, de un comercio. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, o que llamamos a la comunidad a hacer finalmente, es googlear la reputación de una tienda. Por ejemplo, yo quiero comprar en Amazon y fijarme que Amazon, por dar un nombre finalmente, se escribe de cierta forma y la última O es una O y no un cero, porque es muy distinto. Si bien es cierto, es similar, no es lo mismo. Claro, entonces, o con la M, hay juegos de palabras que son muy, muy entonces lo primero es googlear la reputación de una tienda. Hay portales especializados que al día de hoy se preocupan, ¿cierto?, de tener reportes de tiendas, ¿cierto?, de cómo cumplen con la facilidad primero de compra. ¿Qué pasa con el servicio postventa? Porque de repente muchas veces necesitamos devolver el producto o no era lo que uno esperaba, ¿cierto? ¿Qué pasa con el envío? Que está muy en boga hoy en día. Entonces, primero, lo que hay que hacer es googlear, ¿cierto?, la reputación de la tienda. En segundo lugar, la recomendación que nosotros le damos a la comunidad es que, tal cual como usted muy bien decía, verifique en la barra de dirección del navegador
que de partida sea una conexión segura. Cuando aparece la sigla HTTPS, nos está dando a entender que estamos trabajando sobre la base de una conexión segura. Que hay un certificado, en definitiva. Exactamente, un certificado que va con una firma, ¿cierto? Y que finalmente de esto depende la seguridad de la transacción y por sobre todo, perdón, de mis datos en línea. Exactamente. Sí, como una forma de aportar ahí, bueno, en las conexiones seguras hay cierta diferencia en el navegador, depende del navegador, ahora hay variedades. O aparece un candado verde cerrado arriba, o aparece también un botón verde en la parte inicial de lo de si uno lo presiona, entrega el certificado. Muestra el certificado, claro, exactamente. Y uno puede decir, mira, este certificado es, no sé, en Trust, hay un montón de empresas ahí de informática. O hay un certificado que presenta falla porque está vencido. Exacto, claro. Exacto. Hay todo un tema. No, en el mundo de la informática hay mucho. Y ahora se da mucho. Y finalmente, siempre tratar de hacer estas transacciones en una red de internet conocida. Hoy en día las conexiones por cable yo creo que ya van en franca retirada. Hoy día lo que está muy en boga es el Wi-Fi. Sí. ¿Cierto? Yo creo que soy un romántico, entonces me gusta por cable. El cable. pero generalmente nosotros, sobre todo nuestros dispositivos móviles, claro, notebooks, se maneja con mucho Wi-Fi. Mucho Wi-Fi. Entonces, cuando nosotros hacemos una compra, siempre hacerlo en una red segura y conocida. Esto significa evitar de pronto, no, es que la municipalidad puso internet, iluminó, ¿cierto?, la plaza de la esquina. Le voy a ir a comprar un regalo a mi mamá. Evitar, porque nosotros nunca sabemos, porque estas conexiones que no tienen contraseña y no tienen, más bajas medidas de seguridad, nosotros no sabemos quién, incluso una persona que está sentada a 10 metros de nosotros, puede estar capturando nuestros datos. Exactamente. ¿Ya? Sí. Así que básicamente esas son las recomendaciones para que sea una festividad y no tengamos cosas que lamentar pérdidas, viene el tercer retiro también. Exacto. Queda mucho. Corre mucha plata. Oye, nos quedaron varios temas ahí que tienen que ver, yo tengo harta cercanía con el tema informático, así que me interesa mucho el tema, con las tarjetas de crédito también, cómo validar eso. Así que nos quedó pendiente por revisar. Nos quedó mucho, lo vamos a coordinar. Exactamente, porque ya tenemos a otra invitada. Si ustedes me invitan, yo vuelvo. No, por supuesto, lo vamos a coordinar porque de verdad son temas muy interesantes, son cosas, situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Porque por ejemplo, la piratería de ropa, la piratería de otros elementos, ¿no? ¿Cierto? También tenemos laboratorio de propiedad intelectual e industrial, porque están los dos delitos. También tenemos ese laboratorio. Ahí tenemos otro temita para poder... Entonces queda pendiente esta conversación para continuar, capitán, porque de verdad es muy importante esto y muchos temas más. Adentro se están riendo porque dice que hay muchos temas que puede suceder acá. Patricio se compró unas zapatillas, pero eran Adivas. No eran Adidas. Claro, no eran ahora sacó el pie y sacó el puro hueso. La planta en el piso. Sí. Esto y muchas cosas más. Agradecemos, capitán, por venir a nuestro programa. Queda cordialmente invitado para que continuemos este tema que es de mucha importancia para toda la gente que está en la casa y que claramente le quedaron muchas dudas, muchas preguntas y queremos resolverlas. Muchas gracias por la invitación y bueno, y para la gente que nos está viendo en la casa, como decía, hay que seguir estos consejos porque a la medida que los sigamos, ¿cierto? Vamos a poder tener una festividad con nuestras madres, a veces a la distancia, en forma segura. Exactamente. Claro, y no tener que lamentar ahí el perder unas luquitas. Oye, vamos a la música a propósito de música de cosas que no se entienden, la música tampoco. Acerejé, las Ketchup. Esto era éxito en el año 95 por ahí. Vamos al corte, ya regresamos a este Más Positivo en esta primera semana de mayo. Se nos va ya el mes otra vez. Volvemos en breve.